¿Ven mi pantalla? Sí, señor. Gracias. Dependiendo de cómo son los protocolos de bioseguridad, para que ya... Bueno, entonces empecemos. Bueno, más o menos la familia funciona así, estén atentos. Entonces, fíjense que en las familias corrientes que tenemos nosotros normales, más bien en la modernidad, hoy en día la familia comienza por un matrimonio entre un sujeto, entre un sujeto A y un sujeto B. ¿Mm? Y de ese vínculo entre estas personas hay descendencia. Los hijos entonces descienden de sus padres. Pero fíjense que si habláramos de jerarquías en estos árboles genealógicos, tanto A como B estarían más o menos al mismo nivel. Eso no sucede en las familias que se rigen bajo el principio de agnación. Lo que sucede es que únicamente en la cúspide de esa pirámide familiar está el paterfamilias. Nadie más. Entonces, es posible que para que el paterfamilias tenga hijos, supongamos al hijo A, al hijo B y al hijo C, lógicamente requiere de una esposa o de una mujer con la que tener descendencia. Pero fíjense que la mujer está al mismo nivel que sus propios hijos. Entonces, si nosotros hablamos de que la familia por agnación está conformada por unas personas que se encuentran bajo la patria potestad de un pater familia, la esposa aquí ocupa el mismo nivel jerárquico que sus propios hijos. Entonces, por eso es que se dice en Roma que la esposa es hermana agnada de sus propios hijos. Es decir, que al estar en el mismo nivel jerárquico, al estar bajo la patria potestad de un único sujeto, se encuentra en lo que se denomina el locus filiae, el lugar de un hijo. Y lo mismo sucederá con los demás miembros de la familia. Por ejemplo, los hijos de A. Sí, son hijos de A, descienden de A, pero están no bajo la patria potestad de A, sino bajo la patria potestad de el pater familia, porque es él el que tiene la patria potestad, el único sujeto que la puede tener. Bien, entonces, ¿qué pasa? En Roma, para que se establezcan matrimonios, fíjese que aquí yo tracé entre el pater familia y su esposa una línea recta. Bueno, casi recta. Entonces, cuando podemos hablar de parentesco civil es cuando hay un matrimonio cum manu. Ya vamos a ver, cuando hay esta línea que se da aquí. El matrimonio cum manu en Roma, adelantándonos un poco a una sesión quizá futura, es un matrimonio que genera parentesco, que genera lo que se denomina potestad marital, es decir, el poder que tiene el pater familia sobre su esposa, que es una figura clásica del machista derecho romano, pero que también hasta hace pocas décadas, más o menos hasta la década del 70, tuvo plena vigencia en Colombia. O sea, la mujer estaba bajo el ministerio de su esposo o de su padre. Tanto así que la mujer no podía administrar su propio patrimonio en Colombia. No estoy hablando de Roma, en Colombia igual. No podía administrar su propio patrimonio, no podía celebrar actos jurídicos, no podía contratar, no podía obligarse sin autorización de su esposo o de su padre, es decir, que no tenía capacidad de ejercicio. Ese parentesco que está entre esas dos personas se da por ese matrimonio cum manu. Cuando decimos manu, es decir, lo que se pasa de mano en mano. Ustedes están viendo seguramente derechos reales y han visto que, por ejemplo, el derecho de la propiedad se puede adquirir por distintos modos, ¿no? Uno de esos modos es la tradición, lo que fue ideado en Roma. Cuando yo voy a, por ejemplo, a enajenar mi derecho de propiedad sobre un bien mueble, lo que hago es entregarlo de mano en mano, es decir, que recuerden que la tradición se perfecciona con la mera entrega de la cosa. Entonces aquí hay un símil como si sobre la mujer pudiese tenerse derechos de propiedad. Entonces,
hay dos tipos de ritos en Roma de matrimonio cum manu. Uno que se denomina farratio y otro que se denomina, es la ceremonia, recuerden, la ceremonia por AS Libran, es decir, la cobra y la balanza. Entonces, esos dos ritos, recuerden que Roma, el derecho privado romano, es rico en formalidades y solemnidades, porque permiten producir efectos jurídicos que se derivan de esa práctica de la solemnidad, que nosotros también repetimos. Eso para que lo entiendan un poco mejor. En Colombia existen únicamente tres formas de contraer matrimonio válidamente ante el derecho romano. Uno es el que se da por el rito católico, otro el que celebran los notarios y otro el que celebran los jueces. Esas son las únicas formas válidas de matrimonio en Colombia, es decir, que hay que repetir unas solemnidades, el rito católico, el notarial o el judicial. Tanto así que si no se hace el matrimonio por esos tres ritos, pues simplemente no es válido para el derecho colombiano. O sea, usted puede ir a casarse en la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Ir a contraer matrimonio ante un mamo cogi y beber yagé y otros eventos que sean por allá, pero por más intercambio de manillas que haya y por más rito que se parezca incluso al católico, ese tipo de matrimonio no es válido ante el derecho colombiano. Entonces, así funcionaba en Roma con el matrimonio cum manu. Estas eran las únicas formas válidas, la de pera est libran y el rito de farratio. Ya vamos a ver, el farratio, el farreus panis, de allí proviene esa palabra que nos encanta, que está prohibida por este tiempo, la farra. Entonces, únicamente cuando se da el matrimonio por esas dos vías es que hay parentesco y patria potestad. Entonces, aquí, en la familia romana, si el matrimonio es cum manu, habrá parentesco. Si es sine manu, o sea, sin mano, no habrá parentesco. Los que realizaron la lectura ya lo tienen claro. Entonces, ¿qué pasa? Permítanme. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Pues los matrimonios normalmente son por la forma solemne, entonces ello hace que se produzca solemnidad y además que se produzca parentesco, porque los hijos que nacen de esta relación matrimonial, o sea, estos tres, ¿no?, tendrán parentesco con su pater familia. En el matrimonio sine manu, en el matrimonio que tiene otro tipo de rito que no es aceptado por el derecho romano, es decir, el que no se practica delante de testigos y repitiendo unas palabras solemnes, intercambiando panes de trigo y demás, esos hijos habidos dentro de ese matrimonio no estarán legitimados, es decir, no tendrán parentesco con su pater familia. Entonces, fíjense que es importantísimo para el derecho romano el rito de farratio. Bien, entonces, ¿por qué cum manu? Pues les hablaba de la propiedad, les hablaba de que la mujer es vista como un objeto sobre el cual puede recaer el derecho de propiedad. Entonces, eso que a nosotros hoy en día, en los ritos nuestros que se han transformado, nos parece tan romántico eso de pedir la mano, no es otra cosa que una demostración de la potestad que tiene el hombre históricamente sobre la mujer. O sea, por más romántico que sea, es una institución patriarcal. Entonces, los hijos y esposas o esposos que se den en el rito cum manu tienen parentesco con el pater familia. Supongamos entonces, les voy a plantear otro ejemplo, aquí voy a borrar a E, ya sabemos que la esposa E está bajo la patria potestad de su pater familia. Pongamos a la esposa por acá. Supongamos que aquí hay otro hijo. Supongamos que este es hombre, que este es hombre y que este es hombre. Y supongamos que F es mujer. Supongamos que F en una fiesta conoció a G, que lógicamente es hombre. G no hace parte de esa familia, sino seguramente está bajo la patria potestad de un pater familia sub 2, es decir, es de otra familia. Si hay rito cum manu, si hay matrimonio cum manu, ¿no?, ¿qué sucede con F? Sufre lo que nosotros ya vimos que se denomina una capitis diminutio mínima, es decir, se rompe su vínculo familiar con su pater familia original
y entra a conformar la familia agnada de su esposo. Si su esposo es el pater familia, pues estará bajo la patria potestad de él. Si su esposo aún no es pater familia, sino está bajo la potestad de otro pater familia, entonces F también lo estará. ¿Y qué pasa con los hijos habidos dentro de ese matrimonio? Como lo hemos dicho, al ya no existir un vínculo con el pater familia original que se disolvió aquí, esos hijos tendrán parentesco con G, que es su padre. Es decir, pintémoslo por aquí de otro color. Es decir que si bien H es hija de PF1, ya no estará bajo la patria potestad de él, por ende conformará otra familia. Esta es la familia 1, esta es la familia 2. Listo. Entonces, eso es cuando hay matrimonio cum manu. Cuando hay matrimonio sine manu, entonces no se, aquí no hay un rito, perdón, sí, aquí no hay un rito, por ende, entonces no va a haber parentesco o no va a haber relación de patria potestad con G, por ende, F estará o seguirá estando bajo la patria potestad de su pater familia original. Esta es una figura usada puede ser que a las mujeres les pareciese más conveniente quedarse en su familia original, porque es que al sufrir capitis diminutio pierden los derechos sucesorales que tengan sobre su pater familia original, por ejemplo. Por eso es que se constituyen dotes. ¿Listo? En cambio, si C se casa con J, que es mujer, por un rito cum manu, pasa lo mismo. Por más que J esté bajo la patria potestad de un pater familia sub 3, al haber vínculo cum manu, ese vínculo de acá desaparecerá para que J también esté bajo la patria potestad del pater familia sub 1. Bien, así se conforman las familias romanas por agnación. Entonces, ahora, supongamos que pater familia, bueno, cada uno se casó, cada uno tuvo hijos, etcétera. Cada uno tuvo sus hijos. Y supongamos entonces que el pater familia sub 1 falleció. Se graduó, no sé, le dio una muerte natural. Era líder social y murió en muerte natural en Colombia. Entonces lo graduamos de causante. Es decir, que desapareció. Entonces fíjese que automáticamente desaparecen las relaciones de patria potestad que estaban en su cabeza. Y ahora los hombres que eran sus hijos automáticamente heredarán la condición de pater familia. Entonces, este será un pater familia ahora, lo mismo que este y este. Y cada uno entonces, su núcleo familiar, se convertirá en una nueva familia, de la cual cada uno de ellos será pater familia. Pero estas, aunque ya son familias nuevas, porque únicamente tienen un pater familia, estarán unidas en sentido amplio por el culto religioso que se hace al pater familia que ha premuerto. Entonces, esta es la familia nuclear y esta es la familia en sentido amplio. ¿Qué pasa con la esposa al momento del fallecimiento de su padre? Pues se convierte en un sujeto relativamente autónomo, a no ser que celebre nuevas nupcias y se vuelva a casar. Tiene derecho a rehacer su vida, claro, pero entrará en la patria potestad o en la potestad familiar de su nuevo esposo, ¿no? Inclusive puede llegar a ser parte de la familia de sus hijos, y es decir, entrar bajo la potestad, bajo la autoridad de alguno de sus hijos. Entonces activemos los micrófonos para que planteen sus dudas con respecto a la conformación de la familia agnaticia romana. Los escucho.
¿Está clara? Profe, yo no entendí la última parte donde relacionó a la mujer con F, con el pater familia F que está ahí. Ah, no, esta es mujer. Perdón. Esta La es mujer mujer nunca y hereda esta pater estará. familia. No, ya lo hemos dicho que no. Ah, ok, profe. Esperen un segundito. Entonces, este sujeto F, que es mujer, miren este símbolo, estará en otra familia. E podrá ser civilmente, digamos, aunque no jurídicamente, adoptada por un propio hijo. O sea, E no se va a quedar viviendo solo. Necesita de cuidados. Entonces es posible que A la introduzca dentro de su familia, pero E, que es la esposa, va a estar bajo la autoridad de A, que se acaba de graduar de pater familia. Eso es lo que sucede normalmente con las esposas. O las esposas pueden casarse de nuevo con un nuevo pater familia y estarán bajo la patria potestad, bajo la potestad familiar de ese nuevo sujeto. Ah, ok, profe. ¿Qué Y más? en el caso que no quiera volverse a casar y tampoco haga parte de la familia del hijo, ¿hay qué ¿No? derecho? Entonces será una mujer sui juris, una mujer de derecho propio, tendrá capacidad de ejercicio, pero ella nunca va a poder, digamos, inclusive ella no puede adoptar, por ejemplo. Entonces nunca va a tener potestad familiar sobre otra persona. Va a ser un sujeto sui juris, pero única, única. Va a ser como una especie de familia sola. Pero, o sea, tendrá derecho sobre sus esclavos y a votar. Eh, a ver, las instituciones de sucesiones en el derecho colombiano repiten las instituciones de derecho romano en cuanto a los órdenes sucesorales. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿de quién eran los esclavos antes de la muerte? Mateo, El pater familias, uno. del pater familias, ¿sí o no? ¿No? Y entonces al morir este, ¿a quién pasarán esos esclavos? ¿A la esposa o a los hijos? Los hijos. A los hijos, ¿sí o no? Entonces, los hijos los heredarán, es decir, que la esposa no tendrá derecho herencial sobre esclavos, ¿ah? Pero en el futuro podrá comprarlos, claro. ¿Y de quién serán entonces? ¿De los hijos o de la esposa? De ella misma. Ah, sí. Entonces, así funciona. Esto es un poquito, yo sé que es extraño, como funcionaban los romanos, pero pues no lo es tanto para ellos, o sea, para ellos era normal, pero tiene un poquito de lógica. ¿Mm? Basta con entender cómo se da la relación matrimonial, el matrimonio cumano. Así es muy gráfico. Y en cuanto a las propiedades, pasaba lo mismo. ¿Quién más? Venga, profe, entonces en ese sentido, las hijas siempre formaban parte de la familia del esposo, por así decirlo. Del hombre. Sí, del hombre. Pues he dicho que no siempre, he dicho que por eso les estoy diciendo que basta con entender cómo funciona el matrimonio cumano. El cumano, es decir, el potestad familiar, que hay dos tipos de rito, el de Poblador, farreus. Entonces, no, eso es ¿no? otro tema. Mm. Entonces, he dicho que hay dos tipos de matrimonio, el farreus y otro que es por la ceremonia del cobre y la balanza. Estos dos matrimonios son con potestad marital, es decir, que sí producen capítulos diminutos, o sea, que la esposa salga de su familia original y ahora conforme la del esposo. Pero cuando hay matrimonio sine manu, ¿m? No. Cuando no hay rito, por ejemplo, hagan de cuenta hoy en día como una unión marital. De hecho, ese tipo de matrimonio no produce que la mujer salga de su familia original. Entonces, bajo ese entendido, el adverbio siempre no aplica. Porque fíjese que con Ah, las mujeres que se sí, casan sí, por sí. el cine mano, no hay siempre. Alcancé a leer un pedazo que decía que cuando convive cierto tiempo con el prometido, se supone, cierto tiempo, se Sí, considera ya matrimonio, pero no pierde los derechos con el pater familia de ella. se denomina usus, porque como les he dicho, y ustedes han aprendido seguramente en sus clases de derechos reales de bienes,
Seguramente han estudiado que hay un modo de adquirir la propiedad que se denomina en Roma usucapio, que es más o menos la prescripción adquisitiva del dominio de Colombia, es igual. Entonces, al ser la mujer una especie de objeto de propiedad, también la potestad marital sobre ella puede adquirirse por la vía del uso. O sea, si usted usa un objeto, si usted usufructúa un objeto, si usted está haciendo posesión sobre un bien y está portándose con ánimo de señor y dueño sobre él, al cabo del paso del tiempo, usted podrá adquirir la prescripción del dominio que tuviera otro para que se lo den a usted por la vía judicial. Así puede ser con la mujer, ¿no? Entonces, con los bienes, por ejemplo, hoy en día en Colombia hay distintas formas de adquirir por ese medio. Hay términos de 3 años, de 5 años, de 10 años en, en bienes agrarios. En las mujeres de 1 año. Entonces, si usted, mujer, convive con una persona bajo su mismo techo y comparten lecho y comparten mesa por el cabo de 1 año, automáticamente va a estar bajo la potestad del esposo. Entonces, fíjese que lo que acabo de decir el compañero no es tan así. O sea, él bien lo afirmó y lo reconoció. Alcancé a leer un poco. La idea era que lo leyeran todo para que lo comprendieran. Entonces, por la vía del usus también se adquiere la potestad marital. Entonces, si se deja que la mujer conviva 365 días con su pareja, automáticamente sufrirá una capitis diminutio y entrará a conformar la familia de ese sujeto. Entonces, por eso es que hay una fórmula, la que se denomina trinoctum, que la mujer pase 3 noches fuera de la casa de su pareja para que se vuelva a interrumpir ese término de prescripción y vuelva a contarse desde el inicio. O sea, se van de puente cada año, que se han perdido las buenas costumbres. Entonces, cada año cada quien tiene un espacio para disfrutar de un periodo de 3 días mediante el cual ese término prescriptivo se interrumpe y se ve reanudado, es decir, vuelve a empezar. ¿Claro, compañero? Claro, profe, gracias. ¿Quién más? ¿Verónica? ¿Verónica Molano? Señor. Dime. No, no, señor. Es que se ilumina tu micrófono. ¿Quién más? ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Dime. En el caso de F, si no se ha casado al momento de la muerte del pater familias, ella que Ella queda no con era la condición de Sí, pater familia, no, ella, recuerde que las mujeres no pueden ser pater familia, se requiere ser hombre. entonces Entonces le ella sucede lo mismo que entraría. la esposa, se convierte en un sujeto sui iuris, y en el momento en que celebre un matrimonio, esa condición desaparecerá y entrará a conformar la familia de su esposo. Pero mientras tanto, F va a quedar por ahí, volando como un ente autónomo. ¿Mm? Ok. Y en cuanto a las propiedades, Pues es que ella puede heredarlas. En ese momento puede heredarlas. Lo que pasa es que con los matrimonios cum manu, eso lo vamos a ver también, seguramente posteriormente. Con el matrimonio cum manu, además, los bienes de la mujer entran a ser administrados, ¿no?, por el esposo. Es decir, que pierde su capacidad de ejercicio. Entonces, esa pregunta es interesante en la siguiente medida. Ella murió su paterfamilia y no se había casado. ¿Y qué pasó entonces con ella? Es un sujeto de derecho propio, tiene capacidad de ejercicio y demás. Por ende, puede que sea interesante para ella. Puede que sea interesante para ella no casarse, porque si se casa, la administración de sus bienes está en cabeza del esposo. O se puede casar, sí, pero sin un rito de matrimonio cum manu para que ella siga conservando la administración de sus propios bienes, ¿no? ¿Me entiendes, Mateo? sí, gracias. Laura, se iluminó tu micrófono. Laura Natalia Hincapié. No, no, señor. Todo muy claro, profe. Gracias.
gracias. ¿Quién más? Profe, una pregunta. Dime. Eh, Daniela. Hola, profe. Pero pues respecto a F, en el caso que estaba pues proponiendo mi compañero, que el paterfamilias muere y ella aún no está casada, en el caso en que llegue a casarse, los bienes que ella heredó pasan a ser de, pues, de su esposo, pero solamente en la administración o también en la disposición. En la administración, en la O sea disposición que, no. O sea, es decir, que ella va a conservar el derecho. Ojo, mira, fíjate que por eso es tan importante tener claros, Daniela, los conceptos de capacidad de goce y de capacidad de ejercicio. F, en el evento en que se case, tendrá capacidad de goce, pero no tendrá capacidad de ejercicio. O sea, ella seguirá ostentando la propiedad, ¿m? Pero no podrá ejercerla, no podrá vender sus bienes sin el ministerio de su esposo, o sea, sin la autorización de su esposo. O sea, capacidad de goce sin capacidad de ejercicio, eso no sirve para mucho, es como un tinto sin cigarrillo. Entonces, mira, por eso es que es interesante para F no contraer matrimonio por la vía solemne para que no haya potestad de su esposo. Y además, eso fíjate y eso funciona hoy en día. Tanto así que, por ejemplo, en nuestro, lo vamos a ver quizás en las próximas sesiones, en nuestras instituciones de derecho de matrimonio existió hasta más o menos la década del 70 la potestad marital. Desapareció, ¿no? O sea, la mujer en teoría hoy en día ya tiene capacidad de ejercicio completa, puede hacer y deshacer, puede disponer, puede ejercer absolutamente su capacidad de ejercicio. Pero eso es lo que dice el libro, eso es lo que dice el código. Pero en la realidad eso será así. Cuando todavía sabemos que aunque jurídicamente no sea así, en la práctica la mujer sigue estando bajo la potestad de su esposo. Entonces supongamos en nuestro medio que F está casado con un sujeto X. No hay hoy en día potestad marital, pero se casaron. Viven en un municipio lejano, muy lejano, del territorio central colombiano. O sea, por allá en Soacha. No mentira, por allá en un municipio lejano. ¿Será que en ese medio que es todavía tan machista, F tendrá plena capacidad de ejercicio? O sea, F heredará unos bienes por allá de su padre, le llega una casa. ¿Será que F va a poder hacer como quiera con su casa? No, eso no cabe la menor duda de que X va a influenciar la voluntad de F. Tanto así que inclusive podría en la práctica disponer. La firma la pondrá F, pero X será quien decida. Entonces fíjense que hoy en día, aunque ya hay una igualdad formal ante la ley, eso materialmente no es que esté tan entrehecho. Y si no, pues, si no las mujeres, no habrían organizaciones de mujeres hoy en día. Si todo eso estuviese tan claro y tan superado. ¿Comprendido, Daniela? sí, señor. Gracias. ¿Qué más? Bueno, entonces superemos la agnación y veamos la cognación, que es lo que hoy en día aplica. Entonces dijimos que esto más o menos tuvo lugar durante los primeros 600 años de la época romana. Luego entonces, cuando Roma empezó a crecer tanto, los romanos pues ya no tuvieron forma de controlar sus lazos, inclusive cuando un hombre que había nacido en Roma se iba hasta literalmente Cafarnaún, se iba para Palestina, se iba para tierras muy lejanas y tenía allí familia. Entonces es a través de esa necesidad que se empieza a dar preponderancia a la cognación. ¿Y qué es la cognación? Es ese principio que permite fundamentar el parentesco en los lazos de sangre, es decir, lo que conocemos hoy en día. Entonces, ahora sí, la mujer empieza a producir parentesco, ya no solo el hombre. Entonces, supongamos al sujeto, ustedes que han sido tan buenos lectores de la literatura colombiana y que seguramente tienen claro que José Arcadio Buendía se casó ¿con quién? ¿Con quién se casó José Arcadio Buendía?
con Úrsula y Guarán. Una tarea para sus vidas. Lean 100 años de soledad, háganse un favor. Y entonces, supongamos que ellos tuvieron 3 hijos, o sea, se casaron, es decir, están al mismo nivel, ¿no? Se casaron y tuvieron 3 hijos. A Arcadio, al coronel Aureliano Buendía. ¿Se acuerdan? ¿Y a quién más? ¿No se acuerdan? Amaranta, no. Tuvieron 3 niños. Sí. Entonces supongamos que es Amaranta, sí. Amaranta Úrsula. Supongamos. Listo. Recuerden que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. A Rebeca. Entonces, aquí, pues, como lo sabemos, Arcadio es hombre, Aureliano Buendía es hombre, y Amaranta Úrsula es mujer, este será hombre y esta será mujer, que para el caso es poco relevante. Entonces, por los lazos de cognación, hay parentesco en línea recta y hay parentesco en línea colateral. Entonces, ¿cuándo hay parentesco en línea recta? Supongamos, ustedes seguramente han sido asiduos lectores también de la Biblia, entonces sabrán que Tame engendró a Abraham y vivió yo no sé cuántos años y murió, y que así como se marcan las generaciones, recuerden que hay 14 entre Abraham y el rey David, y hay 14 entre David y Jesús, ¿no? Así esas narraciones cronológicas de las descendencias bíblicas, así es que se marca el parentesco en línea recta. Entonces eso de que Tam engendró a Noé y Noé engendró a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, así se da ese parentesco. Entonces, supongamos que José Arcadio Buendía, lógicamente, engendró a Arcadio, y Arcadio a un sujeto 1. Este por acá 1, 2, y este por acá 1, 3. Y que 1 a su vez engendró a 4. Entonces, habrá parentesco en línea recta cuando un sujeto descienda directamente de otro. Y entonces aquí, a ver, ayudémonos de Ana María Ruiz. Hola Ana María, activa tu micrófono. Ana María Ruiz. Señor, Gracias. acá Entonces, estoy. gracias. ¿Qué es Arcadio de José Arcadio? Buen día. ¿Qué es? Permíteme te marco para que no te confundas con otra tinta. ¿Qué es Arcadio de José Arcadio Buendía? ¿Qué son entre sí? Pues tienen parentesco, Sí, pero ¿qué pues son? ¿Qué, qué, qué relación los une? ¿Qué son entre sí? em, ¿Cómo se llama tu papá? Jesús, Jesús. Entonces, ¿tú qué eres de Jesús, Ana María? la hija, Exacto. Entonces, ¿qué es Arcadio de José Arcadio Buendía? el hijo, Exacto. Y uno, ¿qué es de Arcadio? De este, el hijo, ¿cierto? ¿Y qué es 4 de 1? también el hijo, Listo. Y ahora, por favor, Ana María, ¿qué es 1 de José Arcadio Buendía? el nieto, Ajá. ¿Y qué será 4 de ese mismo José Arcadio Buendía? el bisnieto. Claro, ¿cierto? Entre ellos hay parentesco en línea recta, porque ellos descienden entre sí directamente del otro. 4 desciende directamente de José Arcadio Buendía, por ser su bisnieto. 4 desciende de A, por ser su nieto. 4 desciende de 1 por ser su padre. Entre ellos habrá parentesco en línea recta. Ahora, ¿cómo se cuenta el grado de parentesco entre ellos? Por el número de generaciones que los separa. Entonces, ahora sí, Ana María, ¿qué grado de parentesco existe entre A y José Arcadio Buendía? Entre Arcadio y José Arcadio Buendía. ¿Qué grado? Eh, pues en primer grado porque es el hijo, ¿no? Sí, lo separa, mira, ¿cómo se cuenta, Ana María? Se cuenta desde aquí
hasta aquí. Es el número de generaciones que los separa se cuenta. Ah, ok, profe. 1. Entonces, el grado de parentesco que hay entre un padre y un hijo, o entre un hijo y un padre, puede ser ascendente o descendente, es el primer grado de parentesco en línea recta. ¿Listo, Ana María? Sí, señor. Ahora, Ana María, ayúdanos por favor con lo siguiente. Ok. ¿Qué grado de parentesco hay, Ana María, entre José Arcadio Buendía y y 4? ¿Qué grado de parentesco hay entre ellos? Es el cuarto, espera. Uno, hijo. Segundo grado de parentesco. No. Tercero. Cuentas, ella solita, cuentas el número de generaciones que los separan. Entonces, de aquí a aquí, 1, de aquí a aquí, 2 y de Ok, aquí a aquí, 3. tres. El bisnieto y el abuelo están en tercer grado de parentesco. ¿En línea qué? Recta. Exacto. Así se cuenta. Gracias, Ana María. Bueno, profe. Vamos, Sergio Esteban Ortiz. Sergio Esteban Ortiz. Aquí estoy, profe. Qué pena. Gracias. No, Sergio no Esteban, nada. Señor. pena despertarlo. Vea, ¿qué No, parentesco no, hay no. entre A y AB? ¿Qué son entre sí? Entre A y AB, Sí, ¿qué son entre sí? ¿Qué es Arcadio de eh, Aureliano Buendía? ¿Qué son? padre e hijo. ¿Cómo? Ah, no, son hermanos. Son hermanos, ¿sí o no? ¿Qué grado de Sí, parentesco señor. existe entre ellos? Su merced solito, Sergio. ¿Qué grado de parentesco existe entre ellos? Primer grado. Ese es un error común, que nosotros Segundo grado. pensamos, permíteme, una vez. Nosotros siempre creemos que los hermanos están vinculados entre sí, ¿m? Por un parentesco de primer grado, porque uno dice, no, es que somos hermanos de sangre y compartimos la misma sangre, pero así no se da el parentesco entre hermanos. Recuerden que hay parentesco también en línea colateral. Lo que pasa es que para calcular el parentesco en línea recta siempre se requiere que uno de los miembros, como es este caso de aquí, uno de los miembros descienda directamente del otro. Pero Aureliano Buendía no desciende de Arcadio, ni Arcadio de Aureliano Buendía. Ellos descienden de estos dos de aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se cuenta el grado? Entre ellos hay que ir hasta el ascendiente común. Compañero, Sepa. ¿quién está hablando? Sí, Hay que ir hasta el ascendiente común. Entonces se va hasta aquí 1 y luego se baja hasta aquí 2. Entonces los entonces hermanos sería están segundo grado. en segundo grado, pero no así nada más. En segundo grado de parentesco en línea colateral. Mm. Ok. Colateral, siempre habrá parentesco en línea colateral cuando no sea recto. O sea que un ¿Listo? sobrino sería tercer. O sea que un sobrino sería tercer grado de línea colateral. Hagamos el ejercicio. ¿Qué es 3 de Arcadio? Hermano también. ¿3 es hermano de Arcadio? No. Pero ahí se ve que están unidos. 3 de Arcadio, te los mira la pantalla. 3 Sí, es que las. de Arcadio. Es Los, sobrino. Sobrino. los hermanos están es aquí. 3 que es de Amaranta Úrsula. Sobrino. 3 de Amaranta Úrsula, de Amaranta Úrsula. Son Es hermanos. hijo. Es hijo, profe. Gracias, Ana María. Compañero, ¿qué es 3 de Amaranta Úrsula?
Mira la pantalla. Hijo. Hijo, ¿cierto? ¿Qué es Amaranta Úrsula de Arcadio? Hermano. Hermana, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es 3 de Arcadio? 3 de Arcadio, pues, hermano. No, el sobrino. Oh, sobrino. Despiértese. Sí, wake up, please. 3 de Arcadio, pues será el sobrino. ¿Mm? Entonces, Sí. compañero, calcula, tú solito, calcula el grado de parentesco que hay entre 3 y Arcadio. Entre 3 y Arcadio. Cuéntalos. Sería el tercer grado en línea colateral. Sí, entonces, Uno, de aquí a aquí, 1. Hasta el ascendiente común, 2. Y aquí 3. Tercer grado de parentesco en línea colateral. ¿Mm? ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos con una dama. María Alejandra Hernández está. Mayra Alejandra Hernández. ¿Lo está? Julie Villamil. Sí, señor. Listo, Julie. ¿Qué son, Julie solita? ¿Qué son 3 y 4? ¿Primos? Sí, son primos. Y ahora dime entonces, ¿qué son 3 y 1? También, ¿no? Podría ser. ¿Y qué son entre sí 1 y 4? Hijo y padre, Listo. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Perdón, que se me borró. ¿Cómo es posible que 1 y 4 no sean primos si 3 y 1 lo son y 3 y 4 lo son? Porque el profesor te explicó que el A, bueno, van a hablar así, el A es el papá del 1 y el 1 tuvo al 4. Ujú. Porque estos son primos hermanos y este es primo segundo de los que llamamos nosotros. ¿Mm? Porque, Por eso, no es no, una pues pregunta, es una afirmación. Entonces, ahora dime qué grado de parentesco hay entre 3 y 1. eh, mm, 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 no sé, como tercero, segundo, no sé. No, pues no es que sepas, sino que es que lo cuentes en la pantalla. Cuéntalo, mira la pantalla y cuéntalos. 4. Entonces, 1, 2 hasta el ascendiente común, 3 y 4. Los primos están en cuarto grado de consanguinidad en línea colateral, los primos hermanos. ¿Mm? Y entonces, ¿en qué grado de parentesco estarán 3 y 4? 5, ¿no? Claramente es quinto grado, ¿cierto? De parentesco en línea colateral. ¿Listo? Ujú. Bien. Quédate ahí un momentito. Entonces, supongamos el escenario siguiente. A ver. A, ¿cierto? A Sí, señor. engendró a 1 y 1 a 4, ¿cierto? Eso lo Sí, tenemos señor. claro. Pero A no los engendró solos. Solito no fue. A menos que sea James Rodríguez y alquile un vientre, ¿no? Pero, pero entonces, A, lógicamente, se habrá casado con alguien. 5, con su esposa 5. ¿Cierto? Entonces, por favor, dime el grado de parentesco entre 5
y Úrsula Iguarán. ¿Qué son entre sí? El 5 tuvo los hijos con el A, ¿sí? Sí. Me perdí. Taxi. Primer grado. Entonces, su merced solita. Mira. ¿Qué es Úrsula y Guarán de 5? ¿Qué son? O sea, no me digas el grado de parentesco, sino qué son entre sí. Mm, ¿Esposos? Luego la esposa no es A. Sí, se estaba mirando. Ah, bueno, y entonces Úrsula y Guarán. Entonces, te cambio la pregunta. Cuñados serían, ¿no? No. ¿Qué es Úrsula y Guarán de A? ¿Qué son? Pues vamos a empezar. José Arcadio Buendía se enamoró y se casó con Úrsula y Guarán. ¿Qué son José Arcadio Buendía y Úrsula y Guarán? Esposos, ¿sí o no? Y luego de ese matrimonio tuvieron a estos 3 hijos. 1, 2, 3. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es Arcadio El de hijo. Úrsula y Guarán? El hijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es 5 de Úrsula y Guarán? La cuñada. No, la cuñada no, los La suegros. nuera. O sea, ellos serían los suegros Ella de... solita. Julie. ¿Qué es Ellos, 5 de Úrsula y Guarán? ¿La suegra? No, la nuera. la nuera. Listo. Ahora dime entonces el grado de parentesco entre 5 y Úrsula y Guarán. Mm, Te cambio la pregunta. ¿Tienen parentesco por consanguinidad? no, ¿Por qué no? porque no es hijo de ellos. Porque no tienen ascendientes comunes, Ajá. ¿cierto? ¿Mm? Entonces, pero sabemos que Úrsula y Guarán es la suegra de 5. Sí, señor. Entonces, al no haber parentesco por consanguinidad, entre ellos lo que existirá es la afinidad. ¿Vale? Ok. Yuli, ¿y cómo se cuenta eso? Dime qué grado de afinidad hay entre 5 y Úrsula y Guarán. Un primer grado, ¿no? Primero, porque hay una línea recta entre ellos. Sí, o porque sería la primera nuera. No. La suegra. Bueno, sí, pero no. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula el grado por afinidad? Es muy fácil. Y empecemos por decir qué es la afinidad. La afinidad es el parentesco o vínculo legal que existe entre el cónyuge y los parientes del cónyuge. Entonces, en este caso, Úrsula y Guarán es la suegra de 5. Entonces, ¿cómo se calcula la afinidad entre ellos? Es el mismo grado de parentesco que exista entre el cónyuge y el sujeto al que se pretende analizar el parentesco, pero de afinidad. Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué grado de parentesco hay entre A y Úrsula de Guarán? Primer grado de consanguinidad en línea recta. Ese mismo primer grado será el que exista entre el cónyuge de A, pero por afinidad. Entonces, ¿en qué grado de parentesco por afinidad están 5 y Úrsula y Guarán? En primer Dime. grado. En primer grado de afinidad. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es Amaranta Úrsula de 5? El cuñado. La La cuñada. cuñada, ¿cierto? Ahora entonces, por favor, tú solita, Julie, calcula el grado de parentesco por afinidad entre 5 y Amaranta Úrsula. También sería el primero, ¿no? ¿Cómo? No puede Pues, ser, porque ¿no? es que el primero es con esta. Ajá. Entonces, cómo va a haber Entonces el parentesco? segundo sería el segundo. Pero no adivines, sino dime por qué. Porque pues sería, pues como el profesor explicó, el primero sería con los papás y el segundo sería como entre hermanos.
Porque hay que calcular primero el parentesco que tiene el cónyuge con esa otra persona y se calcula así 1, 2, se va hasta el ascendiente como un primero y luego se desciende. Está en el segundo grado de parentesco en línea colateral, es decir, ese mismo segundo grado de parentesco será el grado de afinidad con respecto al cónyuge. Ujú. ¿Lo entiendes o tienes Sí, dudas? sí, no, ya lo entendí. Bueno. Wilfredo. Wilfredo. Wilfredo, despierte. Mi compañero no está con Wilfredo. Profe, Wilfredo, ya se ¿enciende conecta. su cámara? Ya se conecta. No, pero es que Wilfredo aparece conectado y no está, o sea, el puntico rojo, o sea, que ustedes se activen, entren a la clase, pero no estén pendientes de ella, pues a mí lo que me deja ver es que no están participando de la clase, o sea, no están asistiendo, ¿no? Por favor, hagan valer su dinero. Omar Yesid. Omar Yesid Cortés. Omar Yesid Cortés. Gracias. Luis Bernardo García. Señor. Buenos días. ¿Quién habló? Omar Yesid. Yesid. Listo, Omar Sí, Yesid. señor. Qué pena despertar al hombre. Entonces, No, supongamos profe, el micrófono no me servía. Claro, suele pasar, ¿cierto? Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, supongamos que, mira el esquema que estamos dibujando en la pantalla. Supongamos lo siguiente, Sí, señor. que antes del matrimonio entre A y 5, antes, Profe, permíteme, Wilfredo no perdón, estaba, dime, cuéntame. es que Wilfredo te manda a decir que él no te puede responder porque él está trabajando, que él solamente lo puede escuchar. Ay, Dios, y si estuviéramos presencialmente, ¿cómo hiciéramos? Ah, no sé, Entonces, solamente le Profe, doy no a la la está gente escuché que trabajando. bien. pasa ahí. Bueno, gracias. Dile que muchas gracias por su atención, por Bueno, su sintonía. Omar Yesid. Señor. Entonces, supongamos el siguiente escenario. A, antes de casarse con 5, tenía otro hijo que no es hijo, de A, sino únicamente de 5, de la esposa de A. 5 tuvo otro hijo antes, Sí. ¿sí? ¿Qué es Omar Yesid? ¿Qué es 6 de A en ese entendido? Sería hijastro. Exacto, es el hijastro, ¿cierto? O hijastra, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora, Omar Yesid, dime el grado de parentesco, tú solito, sin ver tu grupo de WhatsApp, por favor. Entonces, 6 y A, ¿qué grado de parentesco tiene? 6 y A. Sí. Tercer grado. ¿Cómo va a existir un tercer grado entre 6 y A? Mira, ponle cuidado. Hemos dicho que la afinidad es el parentesco que tiene el cónyuge con los parientes del cónyuge. Y hemos dicho que entonces entre 5 y Úrsula y Guarán siendo la suegra de 5, existe un primer grado de parentesco de afinidad porque se cuenta primero el del cónyuge y ese mismo se traslada por afinidad a 5, al cónyuge. En ese entendido, que es 6 de A, el hijastro. Entonces, únicamente, Omar, si tendrías que calcular el parentesco que existe entre 5 y 6 por consanguinidad y trasladarlo a la afinidad de A.
¿Qué parentesco de afinidad existen entre 6 y A? No tiene, profe. ¿No tiene? Hemos dicho que, te repito, Omar Yesid, que Úrsula Iguarán, siendo la mamá de A, es la suegra de 5, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cómo se calcula el grado de afinidad que hay entre 5 y Úrsula Iguarán? Se calcula, valga la redundancia, calculando primero el parentesco que hay entre su cónyuge y su pariente. ¿eh? Aquí hay un primer grado de consanguinidad en línea recta entre ellos. Entonces, ese primer grado de consanguinidad entre A y Úrsula será el mismo grado de parentesco que tenga su cónyuge con ella. Es decir, que 5, siendo el yerno de Úrsula Iguarán, tendrá el primer grado de afinidad. Ahora bien, ¿qué es 6 de A? Me has dicho que es el hijastro. ¿Cómo se Hijastro. calcula la afinidad entre 6 y A? Por la misma fórmula que ya lo calculamos con ella. Entonces sería de primer grado, ¿no, profe? Entonces, se calcula. La afinidad aquí se calcula primero viendo el de este sujeto de aquí. Entonces, primer grado de parentesco en línea recta. Y será ese mismo grado de parentesco el que exista entre su cónyuge y ese pariente, es decir, primer grado de afinidad. ¿Listo, Omar Yesid? Sí, señor. Gracias. A ver. Laura Hincapié. Sí, aló. ¿Qué? Sí, señor. Hola Laura, disculpa por Bueno, despertarte. Entonces, no, para nada. Antes de su merced es el que me está silenciando porque no me deja hablar. yo nunca haría algo así. Bueno, entonces, supongamos este siguiente escenario. A ver. Bueno, supongamos que 4 celebró un matrimonio válidamente aceptado con 7. Son esposos y no tuvieron hijos. Y un día iban en su carrito y en un semáforo se encontraron a un niño migrante vendiendo frunas. Y dijeron, pobrecito, adoptémoslo. Y efectivamente lo adoptaron. Y le bautizaron al niño porque como era morenito, lo bautizaron 8. ¿Qué parentesco hay, Laura, entre 4 y 8? Uy, profe. Y eso es, no sé cómo viene a ser como afinidad legítima en línea recta. No, No entiendo. no, O segundo grado de afinidad. no, no, porque Pero mira por qué no puede ser afinidad. Escucha, Laura. La afinidad es el parentesco que existe entre el cónyuge y los parientes del cónyuge. Entonces, Úrsula Iguarán es la cónyuge de José Arcadio Buendía. Arcadio es hijo de José Arcadio Buendía y es pariente de él. Por ende, podríamos decir entonces que la afinidad podría practicarse o podría predicarse entre Úrsula Iguarán y el pariente de su cónyuge, entre Arcadio. No, porque sobre ellos también existe un lazo de consanguinidad. Ahora, entonces, te cambio la pregunta. ¿Hay consanguinidad entre 8 y sus padres 4 y 7? no, señor. ¿Por qué no? Pues porque si un hijo adoptivo no tiene un grado de consanguinidad. Claro, ¿cierto? Y Sí, entonces, lógica. Ah, Laura, por favor, contéstame, ¿qué es la adopción?
La adopción. Sí. Mm, ¿Mm? pero no tengo que, digamos, responder tal cual está en el Código Civil o algo así. No, dime que, pues, lo que hayas aprendido. Pues, no sé, viene a ser como una medida de protección que se le puede brindar a un niño. A buscar muy rápido en Google. Sí, que me alegra Ay, que profe, estoy quieta, le voy a poner la cámara y le voy a mostrar mis los manos. dedos más rápidos del oeste. ¿Mm? Efectivamente, la adopción, ¿mm?, en el derecho romano no es una medida de protección. ¿Mm? Entonces, hay que digitar. Bien. ¿Por qué no es una medida de protección? Porque es que la patria potestad en Roma está orientada a mantener los privilegios del pater familia, no del hijo. ¿Mm? O sea, es una figura que ostenta el privilegio de la parte activa de la patria potestad. En el derecho colombiano sí, tiene razón. ¿Mm? En el derecho colombiano es una medida de protección. ¿Mm? Es una medida de protección mediante la cual se otorga, valga la redundancia, protección a la persona pasiva de la relación de adopción. Pero aunque encontraste en Google una definición acertada y muy garantista, esa no es. No es, Laura, ¿por qué? Porque ¿cuál es la consecuencia jurídica de la adopción? Es una medida de protección, sí, es para proteger, sí. Entonces, 8 salió en el programita de Los niños buscan su hogar, ¿cierto? ¿Mm? Lo vieron vendiendo fruna en el semáforo. ¿Mm? Y lo llevaron a... y salió en el programita. Yo quiero tener un nombre. Eso. Y allá lo vieron 4 y 7 y lo adoptaron. ¿Mm? Pero antes de eso, si tú has visto ese programa, ese mini programa que hay en la televisión, ¿mm?, antes de eso, ¿qué pasa con 8? A 8 lo sacan una fotico de él con autorización del ICBF diciendo que, por favor, los padres o responsables de él aparezcan. ¿Por qué? Porque no volvieron. Lo dejaron botado. ¿Mm? Se les quedó en la buceta. ¿Mm? Y entonces jamás regresaron. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es muy posible que 8 provenga de otra familia. ¿Mm? Entonces, en ese entendido, Laura, ¿qué es la adopción? Ya no alcanzas a buscarlo en Google. ¿Qué es la adopción? Profe, no, pues. Sí, una medida de protección, sí. Pero ¿qué es la adopción? Un acto jurídico mediante el cual, Laura, se rompe la afiliación que existe con la familia original del adoptado, es decir, que éste desaparece de aquí y se reemplaza por una nueva relación de patria potestad con la familia adoptante. ¿Mm? Eso es la adopción. Entonces, lo que hay allí no es un vínculo por cognación, porque no hay lazos cosanguíneos, sino que eso es cambiado por lo que sucedía en Roma, un parentesco civil, porque se basa en una relación de civilidad jurídica. ¿Mm? ¿Ves? Ahora, bajo ese entendido, ¿qué grado de parentesco civil existe entre 8 y 7? No sé. Laura, funciona de la Uno. misma manera, sí, funciona de la misma manera Ah, ok. que como funciona en la cognación. Y Mm, es el primer grado de parentesco civil. ah, Y ok. ahora, Laura, supongamos lo siguiente, que 8 se encontró con 9 en una pachanga, se enamoraron y tuvieron 2 hijos. ¿Qué grado de parentesco y qué tipo de parentesco existe entre 10 y 8, Laura? ¿Qué son entre ellos? Entre Aquí, 10. Entre 10, ¿quién viene a ser, profe? Qué pena. este de aquí y este de aquí. Mm, No, pues sí, pero, o sea, 8 se consiguió a 9, sí, en una fiesta.
Sí. ¿Y qué fue y de dónde salieron 10 y 11? Pues de ese enamoramiento. Ah, hijos, son hijos, ok. Te haría un dibujito, pero Ay, ya. ¿cómo hicieron? Pues concibieron estos dos hijos, 10 y 11. ¿Qué es 10 de 8? Pues los hijos. ¿Cierto? Primer grado de consanguinidad. Entonces, exacto, entonces es el primer grado. Pero, ¿qué pasa? Que no es hijo adoptivo, es hijo de los normalitos. ¿Mm? ¿Cierto? Entonces hay consanguinidad. Pero ojo, ¿qué será 4 de 10? 4 de 10. 4 de 10. Pues, como ya son hijos, uy, no sé, pues yo no sé, supondría que como ya son hijos naturales, ¿sí? De 8 y de 9, pues vendrían a ser los nietos que vendrían a ser segundo grado de consanguinidad. Pero no hay No, consanguinidad porque la consanguinidad de se parentesco rompe. civil. Permite que se con Laura. La consanguinidad se rompe entre 4 y 8 porque no hay lazo sanguíneo, hay un parentesco civil. Por ende, con los hijos del hijo adoptivo, lo que habrá es un parentesco igualmente civil. Entonces, sí, efectivamente estarán en segundo grado de parentesco, pero de tipo civil. Ok, o sea que de 8 y de 9 para allá, o sea, digamos los padres de ellos o los abuelos o los padres de los padres vienen a ser todo civil de ahí para Sí, allá. claro que sí, porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen y aquí se hicieron con un parentesco civil. Entonces, Ok. por ende, a futuro únicamente podrá haber ese tipo de parentesco. Ahora, Laura, ¿qué son? Bueno, no, mentira, ya cambió la Laura, qué pecado. Laura, muchas gracias. Ay, profe. Bueno. A ver, vamos con William Enrique Charri. William, Profe, una pregunta. dime. Em, o sea, el 9 del 4, por ejemplo, si el 9 del 4, por ejemplo, ¿sería de afinidad o parentesco civil también? Es que no, o sea, sí Sí, entendí, pero esa parte no sé cómo iría ahí. sí, Valentina. Entonces, 9 es nuera de 4, ¿cierto? Pero aquí siempre hay Sí. afinidad. En la relación de los cónyuges con los parientes del cónyuge siempre hay afinidad, siempre. Ah, ok, ¿Listo? gracias, profe. Bueno, ¿a quién llamé? Se me olvidó. Ah, bueno, entonces cambiamos porque Mateo Medina. Aquí. Listo, Mateo. Entonces, una pregunta clave en todo esto. ¿Qué parentesco hay entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán? Pues son cónyuges. Sí, son cónyuges, es la relación que existe, filial o no, entre ellos. Pero, ¿qué grado o qué parentesco hay entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán? No hay pues solo comparten eh, fueron unidos por el matrimonio, pero no hay una ni consanguinidad ni afinidad. No. ¿Y entonces qué hay? Pues la relación marital, ¿no? No. ¿Pero qué hay? ¿Nada? Laura, ayúdale. Ahí vendría a ser primer grado de afinidad. No. ¿Por qué no? Primer Mateo, grado. La afinidad la comparten son los familiares del, o sea, con los cónyuges. Mateo tiene razón. Mira, y lo reza y lo dice el viejo y conocido adagio de los filósofos de la música norteña, los Tigres del Norte, es que ni parientes somos. Lo mismo a mí me da. ¿Mm? No son nada, Por eso, únicamente. No, pues es que te estoy dando la razón, Mateo. ¿Mm?
Entonces, únicamente sobre ellos existe una relación jurídica de naturaleza contractual, mediante la cual se crea el vínculo matrimonial. Ese es el lazo que los une, un contrato, un papel. Por ende, o sea, no hay que tener miedo al divorcio, no somos nada. Entonces, fíjense, de esa manera se dan los parentescos hoy en día, por afinidad, perdón, por cognación, por afinidad y por civilidad. ¿Esto sirve para algo? Claro. Esto para lo que sirve es, por ejemplo, es que es transversal a todo el ejercicio profesional del abogado. Por ejemplo, por validar algunos ejemplos, porque son muchísimos. De esa manera se determinan los órdenes sucesorales de la Ley Primera de 1986. De esta manera, eso en derecho civil. En derecho público, por ejemplo, en derecho administrativo, teniendo en cuenta estos lazos de consanguinidad y afinidad y civilidad, se calcula, por ejemplo, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado. Recuerden, por ejemplo, si usted está si es cónyuge o está dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, no podrá contratar si su esposo es el alcalde, por ejemplo. O sea, ¿no? Se me olvidó, Angélica Lozano, la esposa de Claudia López, no podría ser contratista del Estado porque su cónyuge es la alcaldesa. ¿Ven? Eso en materia de inhabilidades e incompatibilidades, el abogado, el juez. El juez debe observar, anunciar su impedimento para juzgar a un pariente dentro de determinado grado de consanguinidad, so pena de ser recusado, so pena de una sanción disciplinaria, que pueda romper el equilibrio natural que debe observar un juez. Alguien, por favor. A ver, escuchemos a alguien que no haya... Dairis Paola Tobar. Wake up, please. Dairis. A la una. Vámonos aquí. Dairis. Listo. Gracias, Dairis. No te preocupes. Kelly Joana Espinosa. Kelly. Bueno, listo, no tiene micrófono, ahí te estoy leyendo. Pero es que no me sirve ese. Dairis Paola, ya, dale, Dairis. Profe, una pregunta. Dairis. Mentira, Laura, hazla mientras aparece Dairis. Dairis dice autoríceme, pero no sé a qué. Profe, digamos, cuando mencionan que parientes políticos, ellos vienen a ser como, ¿dónde vienen a quedar? Como que grave consanguinidad son. Exacto, pues los parientes políticos es la misma afinidad. Es igual, es la misma. Ok. Bueno, a ver, entonces ayúdame, Daniela González. Señor. Daniela, por favor, abre tu Constitución en el artículo 33. Ya voy. Y léelo. Artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Gracias, Daniela. Entonces, imagínate que esto es de derecho romano, que es de derecho quizás civil, pero permea el derecho constitucional y el derecho penal inclusive. Recuerden el juicio que se adelantó contra una de las autoras de los delitos que se convirtieron en el marco de lo que se denominó el agroingreso seguro. Aparte de Andrés Felipe Arias, fue muy sonado el caso de la presentadora Valeria Domínguez. Entonces, si ustedes recuerdan, el interrogatorio que se le practicó a ella fue muy interesante porque el juez, el tribunal y
y el fiscal le hacen unas preguntas muy elaboradas y ella contestaba con un me reservo mi derecho constitucional de no declarar contra mí misma y contra mis parientes dentro del 4º grado de afinidad, bla, 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 consagrados en el artículo 33. ¿Eh? Entonces, en ese orden de ideas, Daniela, vamos a suponer un ejemplo. Señor. Daniela, entonces supongamos Sí. que 7, no, que 7 no, supongamos, a ver, aquí, sí, supongamos que Aureliano, como es el coronel Aureliano Buendía, sacó su arma de fuego, ¿no? Y eliminó a X, y lo hizo en presencia de algunos familiares. Cuando llega la policía a capturar a Aureliano Buendía, le dicen a José Arcadio Buendía, le dice, José Arcadio, sírvase contestarle a este despacho si Aureliano Buendía mató a X. Aureliano Buendía, José Arcadio Buendía, Daniela, ¿está obligado a declarar contra Aureliano? No, ¿Por qué no? porque son parientes de primer grado por consanguinidad. Y pues Eh, según el artículo 35, eh, pues nadie podrá ser obligado a declarar contra los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y pues entraría en el ejemplo este. sí, listo. Y entonces le dicen, ojo, le dice, bueno, José Arcadio, muchas gracias. Y le preguntan lo mismo a Arcadio. ¿Arcadio está obligado a declarar contra Aureliano Buendía? Tampoco, ¿Por qué? porque están en segundo grado de consanguinidad. Y eso todavía está dentro del 4º, ¿cierto? Y le preguntan, Sí. Sí, y entonces le preguntan a su sobrino, a 3, ¿no? Y le dicen 3, entonces como su abuelo y su tío no quisieron, hágalo usted, que es sobrino de Aureliano. ¿Está obligado 3 a declarar contra su tío Aureliano Buendía? Tampoco, ¿Por qué? porque están en 3er grado de consanguinidad. Bueno, lo mismo, y le dicen a uno, como nadie quiso, dígalo usted. ¿Está obligado uno a declarar contra su primo 3? Contra el primo 3, Sí, 1 y 3. tampoco, ¿Por qué? porque sí, están en 4º grado de consanguinidad. Bueno. Pero le dicen entonces, le dicen le dicen al papá de 5, no, le dicen a 5, a 5. Usted estaba presente, por favor, diga si Aureliano Buendía mató a X, a 5. A 5. No, tampoco. ¿Por qué no? Porque está en segundo grado de afinidad. Correcto. Entonces, no está usted obligado, perdón, a declarar contra su suegra. Solo si quiere, Ujú. si le nace. Bueno, listo, Daniela. Entonces, ahora supongamos que 10 es cómplice, no, mejor 10 no. 8 es cómplice de Aureliano Buendía. Y le dicen a 4. Recuerda que este 8 fue adoptado, ¿no? Y le dicen a Sí. 4. 4. 8 le ayudó a Aureliano Buendía a matar a X. 4 está obligado a declarar. No, porque están en primer grado de parentesco civil. Listo. Y supongamos que 10 también le ayudó a Aureliano Buendía. Y le dicen a 4. Declare contra 10, contra su nieto adoptivo. ¿Está obligado a declarar contra él? Sí, Sí, ¿por qué? porque no se está obligado hasta el primer grado de parentesco civil y pues ahí 4 y 10 ya tienen segundo grado de parentesco civil. Listo. Gracias, Daniela. De nada, por Bueno, entonces dense cuenta, por favor, que esto de los parentescos también es transversal inclusive al derecho constitucional y al derecho penal.
Fíjense que de esa manera se determinan los parentescos. Así se inició en Roma y así se conserva hoy en día. Entonces, espero que les haya quedado claro lo que tiene que ver con los parentescos tanto por agnación, por cognación. ¿Listo? ¿Alguien le queda alguna duda con respecto a ello? No, señor. Vale, gracias. Dairis, hubieses podido activar tu micrófono solita. Esto no es Zoom. ¿Listo? Entonces, bueno, hablemos brevemente del trabajo del fin de semana, que es muy gráfico. O sea, yo les expliqué lo suficientemente en el instructivo, les di ejemplos, les hice claridades, fui lo más detallado que pude para explicarles qué es una hipótesis, cómo se plantea y cómo se plantean unos objetivos. O sea, eso ya está dado. Además además de la sesión, no, Iris, gracias. Además de esta sesión, perdón, de esta actividad sincrónica para el domingo, yo ya les terminé de ajustar los comentarios con respecto a la actividad de la semana pasada, perdón. Entonces, ¿qué pasó? O sea, la semana pasada hay errores muy recurrentes como que ustedes intentan como problema y pregunta de investigación establecer problemas bastante amplios, problemas como me pretendo analizar en este escrito cuál ha sido la evolución de la capacidad, la evolución de la capacidad de ejercicio que tiene la mujer con respecto al derecho romano hoy en día. Pues eso sería demasiado ambicioso, eso se les desgastaría, yo creo que no solo esta vida, sino unas 3 más, ¿no? Estudiar 2000 años de la historia del mundo y de la historia de las instituciones jurídicas. Entonces lo que tenemos que aprender es a determinar, a delimitar un poco más, ¿no? El espectro de investigación, y para eso es precisamente que sirve la pregunta y para eso es que sirve el problema, para delimitarlo, porque recuerden que la actividad final del corte va a ser un video en el que van a tener que esgrimir 5 argumentos, nada más 5, en no más de 5 minutos. Entonces fíjense que tienen que delimitar. Esas son las observaciones como más recurrentes. Otra quizás que muchos escogieron la capacidad de ejercicio, lo que ya vimos y su cambio con la ley 1996 de 2019, pero son muy reiterativos en lo que ya se dijo en clase, y lo que se pretende con una investigación es investigar, es llenar un vacío académico que pueda subsistir con respecto a una materia que ya está estudiada. Entonces, no es que no valga de nada, sino no vale de mucho repetir lo que yo ya les he explicado en clase reiteradamente. Ustedes pueden enmarcarse en ese problema de investigación, en ese tema de investigación, pero apuntando a dilucidar un objeto un poco distinto, o sea, diversifiquen, ¿no? Esas son observaciones que normalmente hago. Entonces, ¿qué pasa? Con los trabajos de la semana anterior, lo que deben incluir en esta entrega son los ajustes. Los ajustes que ya les dije, el cambie el título, que me lo pregunta, etcétera, o reformúlela más bien, o limítela, o etcétera. Y aparte, lo de esta semana, que son 2 tonterías. Un párrafo en el que planteen una hipótesis de confirmación y unos objetivos, un objetivo general y 3 específicos que les dije detalladamente cómo deben redactarse, en infinitivo, sin juicios de valor, etc. Entonces, eso es un poco, supongo, suficientemente explícito. Pero si a alguien le persiste una duda, más allá de que el instructivo ha sido muy claro, que he notado que no hay una lectura correcta, o sea, me desgasto realizando ese instructivo y planteándolo, y me siguen llegando preguntas y cosas que me dejan ver que no se lee el instructivo. Entonces el instructivo es claro, y cuando se dice que no se reciben entregas por correo electrónico es porque no se reciben entregas por correo electrónico, porque yo la retroalimentación la hago por la plataforma, por el campus virtual, o sea, no es porque sea un ejercicio autoritario, no querer recibírselo, no, porque yo hasta las 11:55 el domingo lo recibo y empiezo con la revisión. Si yo sigo permitiendo que me llegue por correo electrónico, pues nunca voy a terminar, y son más o menos 300 estudiantes solo de la República, sin contar el resto de actividades laborales que ejerzo. Entonces, por más que quisiera, no tengo el tiempo suficiente para hacer un ejercicio individual. Entonces, por favor, les reitero, no correo electrónico a menos que se les autorice.
y la autorización es por un caso bastante excepcional. No puede ser porque, no sé, se me quedó en la casa el trabajo cuando todos sabemos que estamos en la virtualidad. Entonces, si subsiste aún así alguna pregunta, por favor, hágala ahora. Profe, yo no entiendo dónde aparecen las correcciones que usted dice. O sea, dice que aparece en la plataforma. Sí, sí, Laura. Ahí donde tú subiste la actividad, en el mismo espacio donde se subió la actividad, en ese mismo espacio, ya les explico. Donde Profe, usted, en la actividad, en la parte inferior a usted le va a aparecer un apartado, le va a aparecer un pequeño espacio donde dice comentarios. Ahí en esos comentarios es donde está la retroalimentación. Entonces, permíteme un segundo. Entonces, Laura. No, Daniela. Dime. Por lo menos, pues yo estoy mirando ahora y pues me dice que comentario cero. Permíteme. Entonces, Daniela González. Permíteme un segundo. Daniela Pérez Carvajal González. Yo veo que sí existen unos comentarios de retroalimentación. Están en la parte inferior. Cuando tú entras a la actividad, a la calificación de tu trabajo, allá abajo, permíteme un segundo, quizás lo puedan ver aquí. Sí, que dice comentarios de la entrega. Sí. No, a mí no me aparece nada, me dice que cero. Pero eso es imposible porque yo lo estoy viendo en mi pantalla. Pues, profe, ahí sí no sé. Es en comentarios de retroalimentación, Está no más de abajito. la entrega. Ay, espérate. Gracias. Si quieres te lo leo. No. Bueno. Ah, ya vi, qué pena. Sí. Exacto. Y ahí te pongo en negrilla. Ese ejemplo ese ejemplo que les pongo ahí es una sugerencia. Para que ustedes entiendan cómo es la dinámica, por eso no lo pueden adoptar como un ejemplo para su propio trabajo. ¿Listo? ¿Alguien tiene Listo, alguna otra pregunta con ese tema? mm, Dime, Laura. eh, no, profe, lo que pasa es que yo fui una de las que, o no sé, bueno, que te envié el trabajo por correo, porque no fue posible por la página de la universidad, porque pues no sé, no tengo ingreso a la página de la universidad, no puedo ver mis notas, o sea, no tengo ingreso a la página, mejor dicho. Entonces, ¿Y pues, por qué no tratas de arreglar ese tema? porque ¿Sabes? pues yo ya he intentado pues comunicarme con la universidad, envié correos, y he llamado, pues obviamente igual entonces no contestan y no nada, entonces, y yo soy pues o sea, ¿cómo se dice eso? Paz y salvo con el pago porque pues yo pagué contado, entonces, ni idea. Bueno, déjame revisar, pero igual el correo electrónico tuyo no he visto. Pues no sé. Bueno, luego lo revisamos. Bueno, Vale. entonces, pues en términos generales es eso, compañeros. Entonces, de esta manera vamos por terminar la sesión. No siendo más el objeto de la presente diligencia, procedo a irme a trabajar. Entonces, que tengan un muy buen día todos. Chao, profe, lo bendiga. Gracias, profesor. Lo mismo, profesor. Gracias.